Hoy muchos se pierden, viven sin dirección, vagan como ovejas sin pastor. Al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Mateo 9:36. Buenos días, los saludo hoy 3 de marzo, mes de compasión. Yo iré por aquellos que vagan sin ti. Bienvenidos todos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Retomamos el enfoque en la iglesia con el tema El rebaño de ovejas. Hola, buenos días. Algunos todavía no los había saludado. ¿Cómo están? Bien. Bueno, vamos a retomar el tema que nos ha ocupado varios domingos en la mañana desde el mes de agosto del año pasado. Ese tema general es la iglesia y les invito a que en esta ocasión meditemos con el tema el rebaño de ovejas. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor por esta nueva ocasión que nos das. Estamos aquí reunidos en tu nombre y hemos podido disfrutar esta comunión, Señor, y somos uno contigo. Nuestro corazón está abierto, dispuesto, receptivo para tu palabra. Somos conscientes de la importancia de atender tu palabra, Señor. Allí nos impartes tu vida y eso es nuestro deseo y necesidad. Estaremos atentos, Señor, para recibir y para poner en práctica tu palabra con perseverancia. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. Puedes sentarte y abramos nuestras Biblias inicialmente en Juan, capítulo 10. Consideremos los primeros 6 versículos. La palabra de Dios nos habla mucho acerca de este asunto de la iglesia como un rebaño de ovejas. Y vamos a meditar en esta mañana y si el Señor lo permite, el próximo domingo vamos a ver otra parte con este mismo tema, el rebaño de ovejas. Los primeros versículos de Juan 10 dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que decía. ¿Quién les habló estas palabras? ¿Quién les habló? El Señor Jesús. ¿A quién les habló? Bueno, en el contexto todavía no tendríamos que saberlo, y es porque el capítulo 10 es la continuación del capítulo 9. De hecho, me anticipo para decirles que la clave para poder entender correctamente tanto el capítulo 9 como el capítulo 10 es verlo como una unidad. Si vemos separadamente el 9, podemos ver muchas cosas, o separadamente el 10. Pero si vemos como lo que es una sola cosa, una sola unidad, 9 y 10, encontramos muchas cosas que por separado no.
Y una de ellas es que Jesús le está hablando a los judíos en general. Y según el verso 6, ¿cómo les hablaba Jesús? Dice, esta alegoría, les hablaba en figuras, en señales, les hablaba de una puerta, de un redil, de unas ovejas, de un pastor, de un ladrón. ¿Y ellos entendieron perfectamente? ¿Qué dice el verso 6? Dice, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. El Evangelio de Juan, lo hemos visto, lo hemos dicho en varias ocasiones, utiliza unas palabras muy sencillas. Ovejas es una palabra muy sencilla, puerta, redil, de hecho de pronto redil no. Pero ovejas, puerta, sí. Y de hecho muchas otras palabras que desde el capítulo 1 se utilizan, como cordero, como piedra, ¿cierto? Y todas esas palabras las utiliza el apóstol Juan para decir verdades muy profundas. Usa alegorías en todo el Evangelio. Son palabras sencillas. El Evangelio de Juan es un libro sencillo de leer. Es agradable la lectura porque utiliza palabras muy sencillas. Hay otras partes de la Biblia que uno tiene que ir a Google cada rato, ¿esto qué es? Pero en Juan no, Juan es fácil de leer, pero debemos tener un cuidado. Y es que de los evangelios es el más profundo. Con palabras sencillas nos dice unas cosas muy profundas. Entonces no podemos ir de cualquier manera a leer el Evangelio de Juan, así sea el vocabulario sencillo, sino que debemos depender mucho de Dios. Ellos, esos judíos que estaban allí, aunque Jesús les habló de una manera sencilla, por eso utiliza la palabra pero. O sea, a pesar de eso, ellos no entendieron qué era lo que les decía. Nosotros sí. Si nosotros estamos allí, o nosotros que acabamos de leer esos primeros 5 versículos, ¿sí entendemos bien? Les invito a que estemos muy concentrados y que, como siempre, no demos por cierto que sabemos completamente el asunto. Siempre seamos receptivos que el Señor nos enseña algo más o nos corrige. A través de cualquier persona nos enseña, entre todos, la palabra nos enseña que entre todos hay una edificación que fundamentalmente es por amor, no porque uno sepa más que otro, sino es por amor. El amor es el que edifica y eso es entre todos. Vamos a estar muy atentos para mirar esos 5 primeros versículos que son, porque si entendemos esos 5 primeros versículos vamos a entender todo el resto del capítulo 10 y de hecho el 9 también. Bueno, el versículo 1 dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Un poquito más adelante se declara o se da a entender quién es ese ladrón. Se trata de Satanás, se trata del diablo. Y acá en el verso 1 es mencionado la puerta, el redil y las ovejas. Las ovejas es una manera como el Señor se refiere a su pueblo, a sus seguidores, a la iglesia. ¿Y qué será eso de redil? Hace poco un pastor, amigo, yo le tengo mucho cariño, él es una persona muy especial, me dijo, me puso un audio con una invitación y me habló acerca del redil, refiriéndose a la iglesia. Yo le tengo mucho cariño a él, pero usó mal la palabra. De hecho, muchas personas usan mal la palabra redil. Piensan que el redil, como dice acá el versículo 1, el redil de las ovejas, y piensan que el redil de las ovejas es la iglesia. Y hoy vamos a ver que no. De hecho, ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero hoy vamos a mirar este asunto detalladamente. El redil de las ovejas no es la iglesia, es otra cosa. Aquí hemos estado aprendiendo, como les digo entre todos,
y algunos hemos corregido, porque antes nos referíamos a la iglesia del Señor como el redil, y no es para nada. Hay una canción muy linda de un siervo que es amadísimo, un siervo que nos ha ministrado por años, él es un salmista, es también pastor y un predicador. Les recomiendo esas prédicas, pero no quiero decir el nombre de él. Él también tiene una canción hermosísima donde dice el redil, he despertado en el redil y no sé cómo, y no, realmente no es, la iglesia no es el redil, no es. Que el Señor nos ayude a mirar la palabra como tal como es. A esos siervos les ha pasado como los del verso 6, no, a pesar de las palabras sencillas, no entendieron. Dice, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Hasta ahí no podemos saber qué es eso de redil. Verso 2, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Entonces ahí nos ha hablado, ya entra otro término que es pastor de las ovejas. Verso 3, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y las ovejas llama por su nombre. Y versículo 3, la última parte del verso 3, ¿qué dice en tu Biblia? ¿Y qué hace con esas ovejas? Vamos a mirar el verso 3 porque es clave para entender. El verso 3 dice, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. El que es pastor de las ovejas entra por la puerta. No por otro lado, sino por la puerta, porque son sus ovejas. ¿Y qué hace con las ovejas? Según el verso 3, miremoslo detenidamente. Mire su Biblia. Las llama por su nombre. ¿Qué más hace? Las saca. Dice así, la última parte, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. ¿De dónde las saca? Del redil. Pregunto, ¿la iglesia es el redil? Tiene sentido que, y bueno, el pastor sabemos quién es o no. ¿El pastor quién es? El Señor Jesús, sin duda. Un poco más adelante en todo el contexto, no solamente el capítulo 10 sino el 9, se ve que es el Señor Jesús. Anticipadamente les digo, pero lo podemos ver todos los dos capítulos y corroborar que es Jesús. No tiene sentido que el Señor Jesús entre al redil, si el redil es la iglesia, no tiene sentido que el Señor Jesús entre a la iglesia y llame a sus ovejas por su nombre y las ¿qué? Las saque de la iglesia. No tiene sentido. El Señor lo que quiere es que las ovejas que no están en la iglesia vengan a la iglesia, pero no entra a sacarlas. El verso 3 nos dice, sinceramente, con toda claridad, que el redil de las ovejas no es la iglesia. Versículo número 4. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Cuando el Señor entra al redil de las ovejas, las conoce por su nombre, las llama, ¿y qué hace? Las saca. ¿Saca a todas las ovejas que salen en el redil? ¿Qué dice ese verso 4? Empieza diciendo el verso 4, y cuando ha sacado fuera todas las propias. ¿Cuáles son las ovejas que salen del redil? Las propias ¿de quién? Las que son del Señor. Las que no son del Señor Jesús, en el redil quedan. ¿De acuerdo? Entonces, en el redil hay muchas ovejas, algunas son del Señor. Cuando el Señor entra allí, las llama por su nombre, las saca, ellas las siguen porque conocen su voz, son de Él, sacan las propias, las demás se quedan allí en el redil. Bueno, vamos un poco más adelante con la siguiente parte. Antes de ir allá, antes de avanzar en el capítulo 10, para tener mejor idea del redil, es necesario que vayamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, versos 23 al 26. Gálatas capítulo 3, versos 23 al 26, dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada.
De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Mire el verso 23 como lo dice explícitamente. Antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Gálatas, tiene ese énfasis. Lo vimos reciente cuando vimos la cruz en Gálatas, uno de los miércoles de enero. Él habla a los Gálatas con una carga en su corazón, porque los Gálatas habían recibido al Señor por fe, y en vez de seguir al Espíritu, estaban regresándose a la ley. Y Él les dice con toda claridad en el capítulo 3 cuál es la función de la ley. La ley es una especie de corral, de establo, donde literalmente, lo dice el verso 23, estábamos confinados. También utiliza la palabra encerrados. La ley es un establo, un corral, donde las ovejas estaban encerradas. ¿Hasta cuándo? Según lo que hemos leído. Según lo que dice del verso 23 al 26, hasta que viniera ¿quién? ¿Qué dice el verso 23? Encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, ¿cierto? Y el verso 25, miren lo que dice: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Para qué era útil ese corral? Para tener guardadas, confinadas, protegidas a las ovejas hasta que llegara ¿qué? La fe. Pero una vez que llegó la fe, ya no se necesita más el corral. Porque ahora que ya vino la fe, ahora que ya vino el Señor Jesús y podemos creer en Él, ¿qué hace el Señor Jesús? Entra a ese corral, ahí donde las ovejas estaban confinadas, las llama por su nombre y las que son suyas, las saca de ese redil, las demás se quedan allí. Esas las saca, ya no necesitan estar más en ese redil, ya no necesitan estar más en ese corral, ya no necesitan estar más encerradas, ya no necesitan estar más confinadas. ¿Por qué? Porque ya llegó la fe. Venida la fe, ya no estamos allí, ya no necesitamos estar en ese corral, ya no necesitamos estar en ese redil. El redil de las ovejas es un corral donde estaban guardadas las ovejas. Años atrás vimos toda la Biblia, vimos de qué se trataba el Antiguo Testamento y de qué se trataba el Nuevo Testamento. Fundamentalmente del Antiguo Testamento vimos que hay tres cosas que componen el Antiguo Testamento. ¿De qué habla el Antiguo Testamento? Básicamente tres cosas. En su orden, las promesas. Lo primero que habla el Antiguo Testamento son las promesas. Y fundamentalmente hay una por excelencia, y la promesa hecha a Abraham, porque el Señor hace varias cosas con la humanidad entre el capítulo 1 y capítulo 12 de Génesis, y después del capítulo 12 de Génesis ya no hace nada nuevo, en el sentido que ya no va a cambiar la manera de relacionarse con el ser humano, solamente como lo hace en esa promesa que le hace a Abraham. Primero son las promesas, pero después de las promesas se necesitaba que la gente fuera protegida mientras se cumplían las promesas. ¿Qué diseñó el Señor para proteger a las personas, a sus ovejas? El redil, un corral, un establo para encerrarlas allí. Las tenía confinadas hasta que se cumplieran esas promesas. Pero no solamente el Antiguo Testamento se forma de promesas y ley, sino que también hay profecías. Esas profecías eran para alentar a esas ovejas que estaban en ese redil mientras se cumplían las promesas. Pero ¿de qué se trata el Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento se trata de que en Cristo tenemos el cumplimiento de las promesas, de la ley y de las profecías. Cristo es el cumplimiento absolutamente de todo. Las promesas, Cristo es el cumplimiento de las promesas. La ley,
Cristo es el cumplimiento de la ley. Las profecías, Cristo es el cumplimiento de las profecías. Entonces esa ley era importante para guardar al pueblo del Señor mientras se cumplían las promesas. Pero Él ya llegó a cumplir las promesas, ya no se necesita la ley. Tristemente hay muchas personas que han estado en iglesias o congregándose con la iglesia, han venido a los templos, a los salones de reunión de las iglesias y han estado un tiempo allí escuchando la palabra, inclusive participando en la adoración, y luego los vemos en religiones judías o judaizantes, han vuelto a la ley. Yo realmente pensaría que la mayoría de ellos no han vuelto, sino que siempre estuvieron allí, porque una cosa que hace el Señor es dar libertad. Mire que Él entra al redil y ¿qué hace con las ovejas? Las que son suyas. Las demás se quedan ahí y podrán venir a una reunión y todo, pero son del redil y en el redil se quedan ¿hasta cuándo? Hasta que venga la fe. Cuando venga la fe, el Señor las va a sacar de ahí y ellas, este es el pastor, este voy a seguir, y las van a seguir sin ninguna presión, sin ningún tipo de presión, porque ellas son libres para poder ver. ¿De acuerdo? Bueno, regresemos ahora sí al capítulo 10 y miremos los versos 7 al 13. Juan capítulo 10, versos 7 al 13, dice así: Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Vamos hasta allí, hagamos una pausita a la altura del verso 13. Del 7 al 13 empieza el asunto a coger más claridad. Dice el Señor que vuelve Él a decirles, como ellos no entendieron, Él vuelve a decirles. Y esa es la misericordia del Señor. ¿Usted no le ha pasado que le predican un asunto en una ocasión y usted trata de entender y no entiende nada? Y después alguien allá afuera le dice lo mismo y lo entendió. El Señor volvió a insistir con usted. Y Él vuelve a decirles a ellos y les dice en el verso 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Entonces ahí el Señor lo dice de una manera explícita. El redil ya sabemos que es un corral, que es la ley. En el caso más estricto es la ley, pero no, luego vamos a ver un poquito, en unos minutos vamos a ver que no solamente era la ley como tal, sino la religión judía que tiene la ley. Y no solamente la religión judía, sino que en general el redil puede ser cualquier religión que hable de Dios, que procure que la gente alabe a Dios. Porque habrá religiones que procuran todo lo contrario, o por lo menos dicen procurar deshonrar a Dios. Hay unas que abiertamente es adoración satánica, hay otras que no. Por eso las religiones se ven como tan buenas. ¿Por qué? Porque buscan agradar a Dios. Y en la lógica un ser humano podrá pensar, bueno, pues si todas buscan agradar a Dios y que la gente viva bien, cualquier religión es buena. Tiene lógica, pero como vimos hace 8 días, esa es la ley de nuestra mente, que nos engaña y nos hace enredarnos con el pecado. Ahora que tenemos a Cristo, tenemos la ley del Espíritu de vida, y por esa ley es que nosotros vivimos. No es por lógica, es por lo que nos diga el Señor. No es por lógica, es por fe. Por eso aquí es claro cuando dice que venida en la fe. Y cuando viene la fe, ya actuamos es por fe. Actuamos por lo que el Señor nos dice en su palabra. ¿De acuerdo?
Así que tenemos en el verso 7 que el Señor es la puerta de las ovejas. El Señor es la puerta de las ovejas. Ya sabemos que es el redil, es la ley, pero el Señor es la puerta de las ovejas. ¿Para qué es que sirve esa puerta? Hasta lo que hemos visto en los 6 primeros versículos, ¿qué hacía el Señor? Entraba allí, ¿qué hacía? ¿Y por dónde la sacaba? Por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Él. El mismo Señor Jesús es el pastor y el mismo Señor Jesús es la puerta a través de la cual saca a sus ovejas, ¿cierto? Muy bien. Dice el verso 8, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Esa puerta no solamente es para salir. ¿Qué dice ese verso 8? Perdón, ¿qué dice ese verso 9? Yo soy la puerta, el que por mí entrare. O sea que Cristo es la puerta no solamente para sacar las ovejas, sino para entrar. Pero luego dice, después de decir entrar, aclara, dice, será salvo. Después dice, y entrará, ¿y qué más? Y saldrá. Este versículo 9 echa por tierra el concepto que el redil es la iglesia. Otros piensan que esta puerta, de que se habla acá, es la puerta para entrar al cielo. Imagínate que esta puerta mencionada en el verso 9 fuera para entrar al cielo. Supongamos por un momento que no es así, pero supongamos. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. ¿Hasta ahí todo bien si es el cielo? Sí, pero luego dice, y entrará y saldrá. ¿Te imaginas uno entrar al cielo y volver a salir? No tiene mucho sentido, ¿cierto? Mira que ni siquiera es un asunto de una carga espiritual solamente, sino de gramática. ¿Cómo va a ser el cielo, la puerta del cielo? Entonces vamos a entrar y también vamos a salir. No tiene sentido. No es la puerta del cielo. ¿De acuerdo? Por esa puerta se sale. Primordialmente lo primero que vimos de la acción de la puerta es que se sale. Lo vimos en los 6 primeros versículos. Entra el pastor y saca las ovejas. Pero en el verso 9 está hablando de una forma más general. Está tomando una distancia. Está hablando como de toda la historia de la raza humana. Y dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hay unas ovejas que entraron por esa puerta. ¿Entraron a dónde? ¿Entraron a dónde? ¿Al cielo y salieron? No. ¿Entraron a dónde? ¿A la iglesia y salieron? No, tampoco. ¿Entraron a dónde? Sin duda. Si hay duda. ¿A dónde entraron? Al redil. ¿O no estamos hablando que el Señor es la puerta del redil? Según el verso 9, hay muchas ovejas que entraron a ese redil. ¿Usted recuerda el nombre de algunas de esas ovejas? Yo me acuerdo de unos nombres de ovejas que entraron por esa puerta que es Cristo al redil. Yo recuerdo nombres como Moisés, como Josué, como Isaías, como Jeremías. Todos ellos, ¿qué hicieron? ¿O no entraron en esa puerta? Claro, ellos entraron. Todos esos siervos del Señor entraron por esa puerta que es Cristo. ¿Entraron a dónde? Al redil. Por eso dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Es que el Señor les metió allí, primero les hizo las promesas, luego los metió allí por la puerta que es Cristo, para tenerlos confinados, guardados, protegidos hasta que viniera la fe. Ahora que vino la fe, entonces ¿qué tienen que hacer? Por eso dice el verso 9, y entrará y saldrá. Cuando viene la fe, ¿qué hacen? Salen. Ya entraron, ¿cierto? Ahora ¿qué tienen que hacer? Salir. El Señor viene y los saca de allí. ¿Usted recuerda algunas ovejas que estuvieron en el redil y que salieron por allí? En la Biblia hay muchos ejemplos. ¿Como quién? Como el que escribe este evangelio. Juan estaba en ese redil, ¿recuerda? ¿Y qué hizo Juan? Cuando el Señor entró a ese redil, fue una de las ovejitas que salió de allí. Pedro también. ¿Qué otro? Juan, Jacobo, el hermano, Pedro, el hermano de Pedro, Andrés,
Mateo, Felipe, todos los discípulos eran ovejas. Pablo luego también, Pablo sí es bien marcado, lo tenemos marcado el testimonio de Pablo, cómo era aferrado a ese redil, pero con todo eso el Señor entró a ese redil y lo sacó por la puerta que es Cristo. Y luego se dedicó a procurar que muchas ovejas, particularmente las que no eran de ese redil, pudieran entrar no al redil, sino a otro lado que ya vamos a ver más adelante. Pero aquí en el verso 9 vemos que la puerta fue usada para que entraran muchas personas y fueran salvas, pero llegada la fe tienen que salir. Hermanos, en el redil eran cuidadas, pero en el redil no se cumplen las promesas. En el redil no tienen el alimento que necesitan las ovejas. El versículo 10, en el verso 9 dice, y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Para qué sirve el pasto de una oveja? ¿Para tomarse una selfie en el pasto? No, ¿para qué sirve para alimentarse? Básico, fundamental. ¿Qué pasa a una oveja sin pasto? Se muere. En el redil las ovejas eran cuidadas, pero tenían que ya salir a alimentarse. ¿Y cuál es nuestro alimento? Cristo, ¿o no? ¿O no nos alimentamos de Cristo? Así que Cristo es el pastor, Cristo es la puerta y Cristo es el pasto. Cristo es todo. Cristo es el pastor, Cristo es la puerta y Cristo es el pasto. Salimos del redil. Hermano, ¿no le pasó a usted de pronto que usted estaba en alguna religión? Algunos estaban en el catolicismo, otros en una religión más fuerte que esa, que casi no lo suelta. Algunos eran evangélicos. Algunos que están acá dicen, yo soy evangélico. Hay algunos que ven esta prédica en el canal de YouTube y dicen, no, ahí sí, hasta ahí llegamos, yo sigo siendo evangélico. Bueno, siga siendo evangélico. Algún día el Señor entrará en ese redil y lo sacará a usted para que usted no se muera como en la religión evangélica, ni en la religión católica, ni en ninguna religión, porque el plan del Señor no es que estemos en un redil. El plan del Señor es que nosotros como sus ovejas oigamos su voz, le sigamos y en libertad podamos comer pastos. Comamos de Cristo. Él no diseñó una religión, Él diseñó su vida para alimentarnos. La religión por un tiempo nos cuidó, nos confinó, pero no nos alimentó. Si nos quedamos en la religión nos va a estorbar. Mire el Evangelio de Juan, en el del capítulo 3 al capítulo 10, cómo la religión estorbaba al pastor, cómo la religión estorbaba a la puerta, cómo la religión estorbaba al pasto. La religión estorbando, y no estamos hablando de cualquier religión. No eran las religiones ordinarias, sinceramente, que hay por ahí que estropean la palabra. Era la religión más pura, la religión judía, la de los mandamientos, la de las promesas, la de las profecías, la del Antiguo Testamento, la de la palabra. Por favor, no era cualquier religión, la mejor religión. Y la mejor religión que hizo, estorbar la vida, estorbar al pastor. Es necesario, queridos hermanos, que nosotros salgamos de cualquier religiosidad, porque en la religiosidad no hay alimento, no hay pastos. Dice la última parte del verso 9, y saldrá y hallará pastos. Gloria a Dios porque Él nos sacó. Gloria a Dios porque estábamos allí confinados, pero un día entró por nosotros, salimos por la puerta que es Él y ahora nos alimentamos del pasto que es Él. Amén. Versículo número 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Estos dos versículos debemos mirarlos con detenimiento. Hay unas personas que no creen en el Señor o no creen en el Señor como dice la Escritura. No tienen el entendimiento de la palabra de Dios. Y se burlan de los que creen que el Señor murió en la cruz.
y dicen, o sea que les mataron a Dios. ¿No ha escuchado? ¿No? Nunca se le han burlado a usted. Dicen, o sea que les mataron a Dios. Dios se murió. No, pues ¿qué Dios? Más o menos es el pensamiento griego que nos dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1 y 2. Para los griegos la cruz es una tontería, es una locura. Pero para los que se salvan, ¿qué es? Poder de Dios, poder y sabiduría de Dios. Y lo hemos visto de enero acá. Y a propósito, si usted no ha tenido la oportunidad, si no estuvo con nosotros y no escuchó las prédicas, o incluso si ya las escuchó, les invito a que en el canal de YouTube mire todas las prédicas que hay acerca de la cruz, porque el Señor nos ha mostrado el poder que hay allí y cómo aprovecharlo hoy. No es, la cruz poderosa hace 2000 años, tan chévere. No, es hoy. ¿Para qué me sirve hoy? Les invito para que lo miren y nos nutramos de esa palabra. Los versos 10 y 11 nos dan mucha claridad de lo que sucedió realmente. Ese ladrón que no viene sino para hurtar, matar y destruir es el diablo. En contraposición a eso, el Señor Jesús ha venido para que tengamos vida, pero no cualquier vida, sino para que la tengamos en abundancia. No una vida mediocre, sino una vida en abundancia. El pastor Ariel varios años atrás nos explicó en qué consiste una vida mediocre o quién tiene una vida mediocre. Él nos dijo con toda claridad, la vida mediocre es el que, o la tiene el que medio cree. Como medio cree, ¿cómo va a ser su vida? Mediocre. Pero el que cree, ¿qué hace? Sigue al Señor porque conoce su voz. ¿Y va a tener una vida mediocre? No, para nada. Para nada. Va a tener una vida plena, una vida abundante. Así que el Señor vino para eso. Si tu vida no es abundante, si tu vida es mediocre, si por ejemplo todavía te cuesta venir a la reunión el domingo y vienes como porque sabes que es lo mejor, pero no estás disfrutando, no estás comiendo los pastos, hay algo que no está bien. O sea, casi que te digo, mejor no vengas, pero lo que pasa es que al venir nosotros podemos ser tocados por el Señor, podemos ser alimentados por Él. A mí me pasó mucho que al principio yo no entendía mucho del asunto y al venir a las reuniones yo me sentía confortado. Ahora, tenía unas situaciones en mi vida que sinceramente si no vengo me muero. Pero cuando ya superé esas situaciones, entonces pareciera que la vida de iglesia mermó su importancia. Entonces ahora podría no venir. Pero les digo, independientemente de lo que sintamos o veamos, les recomiendo que no faltemos a las reuniones. En las reuniones el Señor permite que haya un mover, un fluir de su vida. Y es esa vida la que nos nutre, la que nos alimenta. A veces usted ni sabe qué pasó. Usted dice, ¿y qué fue lo especial de la reunión? De pronto ni la prédica le gustó. Pero usted se fue confortado. Tuvo victoria para algo en la semana. ¿Y es por qué? Porque lo que venimos no es ni siquiera por un mensaje, o por una canción, o por ver la cara de otra persona, sino por Cristo, por la vida de Él en nosotros. Y al encontrar esa vida salimos nutridos y después enfrentamos la muerte. ¿Y qué va a hacer esa vida en resurrección? Va a absorber eso que está en muerte, lo va a absorber. Eso es lo que hacemos nosotros. El Señor vino para que tuviéramos vida en abundancia. Si no es así, posiblemente es que estés enredado con el redil. Posiblemente es que estás en una religiosidad. Pero tienes que luchar con eso. Ve delante del Señor. Dile, Señor, yo no quiero estar en una religión, yo quiero salir, ser libre y sobre todo comer esos pastos. Para eso fue que Él vino. Ese es el propósito. El verso 11 dice, yo soy el buen pastor. Sin duda el Señor no solamente es el pastor que ya nos habíamos visto en los versos anteriores, sino que también es el buen pastor. ¿En qué consiste que sea bueno? El buen pastor, su vida da por las ovejas. En el versículo 10 se nos dice
Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. El verso 11 dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. En el idioma español, la misma palabra está escrita en el verso 10 y en el verso 11, vida y vida. Sin embargo, quiero decirles, no es la misma vida del verso 10 y el verso 11. Mirando el contexto, de hecho, mirando solamente esos dos versículos, uno puede ver que no es así. Porque, ¿qué pasó con la vida del verso 11? ¿Qué pasó con esa vida del verso 11? Según dice el verso 11, él la dio, o sea, él perdió esa vida o no, se murió o no, murió. Pero es la misma vida del verso 10. ¿Cuál es la vida del verso 10? Es la vida que el Señor nos da. ¿Cómo es la vida que Él nos da? ¿Recuerda? Abundante, eterna, plena. Es una vida eterna. La vida mencionada en el verso 10 es la vida eterna, es la vida divina. El Señor Jesús tiene una vida humana, pero también tiene una vida divina. ¿Y cuál fue la que se acabó ahí en la cruz? Su vida humana. Esa es la vida que Él puso y luego tomó. Porque la vida divina, ¿qué pasa con esa vida? ¿Cómo es esa vida? Eterna. O sea que ¿cuándo se acaba? Nunca. Hay algunos siervos, hay algunos creyentes que piensan que la vida eterna se acaba. Yo no sé si es un problema doctrinal o un problema matemático. Porque el concepto de eternidad nos enseña en matemáticas que, como los números, son infinitos. ¿Cuál es el último número? No se acaban. La vida eterna, ¿cuándo se acaba? En Juan capítulo 1, verso 11 y 12 nos dice que es la misma vida de Dios. ¿Sabe cuándo se le acaba la vida a Dios? Nunca. Y esa es la vida que Él nos da. La vida misma de Él no se acaba nunca. Entonces cuando el Señor está en la cruz, esa vida humana se terminó, pero la vida divina no. Y de hecho, aunque se terminó su vida humana, Él la volvió a tomar. Entonces esa burla se cae con la palabra de Dios, se cae con Juan capítulo 10, versos 10 y 11. La vida mencionada en el verso 10 es la vida de Dios, es la vida divina, es la vida eterna. Y la vida mencionada en el verso 11 es la vida humana, la vida del alma. En el contexto lo podemos ver, sinceramente lo podemos ver. De pronto nos tardamos un poquito, pero lo podemos ver. Ahora, alguien dirá, pero apelando al contexto, tu contexto puede ser distinto al mío. Ok, entonces en ese caso te invito a que tomes una Biblia interlineal, español y griego. Es muy fácil. En Google lo podemos obtener, en internet lo podemos obtener, o puedes tener una versión en papel o electrónica, y pones el verso 10 y el verso 11 en la Biblia interlineal. Y vas a ver, la Biblia interlineal español y griego es muy chévere porque está en español, y abajo de cada palabra en español está la palabra en griego. Y tú puedes ver que la palabra que en griego que aparece debajo de la palabra vida del verso 10 es distinta a la que aparece debajo de la palabra vida del verso 11. Es distinta. Y esa misma palabra del verso 11, traducida como vida, en otras partes de la Biblia, como en Mateo 16, por ejemplo, es utilizada para vida del alma, o inclusive para la palabra alma. Eso ya lo hemos visto nosotros como iglesia en otras ocasiones, pero lo recuerdo acá y lo podemos ver acá. La Biblia interlineal español y griego, por si de pronto el contexto no es suficiente. Y si sumamos las dos cosas, y si sumamos la experiencia, y si sumamos hasta el sentido común.
¿De acuerdo? Entonces es una vida, vida eterna, vida divina, la del 10, y vida humana o vida del alma, o el alma, la del verso 11. Verso 12 y 13, más el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. ¿A ese pastor qué le importa? El salario. Pero viene el lobo, adiós. Te vi, oveja. En cambio, el buen pastor, ¿qué hace? No solamente se queda enfrente del lobo, sino que da su vida, precioso. Da su vida por las ovejas. Ese es el buen pastor. Miremos ahora los versos 14 al 18. Verso 14 al 18 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Me fascina la manera como el Señor habla acá. Pero miremos inicialmente del verso 14 al 16. El 16 habla, porque del 14 y 15 nos está repitiendo, está recapitulando lo que ya hemos visto. Pero en el 16 hay un concepto nuevo. Dice, también tengo otras ovejas. ¿Qué pasa con esas ovejas? Que no son, no, mire que dice el 16, que no son de este redil. ¿Cuál es este redil mencionado en el verso 16? La ley o la religión judía, ¿cierto? Donde estaban ellos, y él está entrando ahí a sacarlos y les está hablando estas palabras para que los sigan y salgan por la puerta a comer pastos. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Que no son de ese redil de la ley, de ese redil de la religión judía. Los que no son judíos. Creo que todos los que estamos aquí, creo que no hay ningún judío acá. Nosotros, los gentiles, el pueblo no judío, esas no son de ese redil. Dice el Señor, también tengo otras ovejas. Entonces, cuando el Señor entra al redil, hay un poco de ovejas confinadas allí. ¿Todas son de Él? No. No son de Él todas. Pero las que son de Él, Él las llama por su nombre y las saca por la puerta que es Él a comer los pastos que es Él. Pero además de esas que no son de ese redil, tiene otras ovejas. Esas ovejas no están en redil. Nunca pasaron por la ley, así como nosotros. A nosotros a veces nos cuesta un poquito, ¿cómo así lo de la ley? Esa gente tan boba, porque no pasamos por ahí. Los judíos dirán de los gentiles, esta gente tan necia, porque nunca estuvieron sin ley. Gracias al Señor aprendimos en Efesios 2 que el Señor de los dos pueblos hizo uno que es la iglesia, que es el rebaño de ovejas. Y aquí es el mismo concepto. Hay otras ovejas, también tengo otras ovejas que no son de ese redil. Pregunto, ¿todas las ovejas que hay fuera de ese redil son del Señor? No. Pero hay otras, algunas de esas que sí. ¿Qué va a hacer con esas? Dice, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño. ¿Y qué más? Y un pastor. ¿Y cuál es ese rebaño? Esa sí es la iglesia. La iglesia es el rebaño de ovejas. Esa sí es la iglesia, no el redil. Pero el rebaño sí. ¿Y cómo forma el Señor ese rebaño? Con algunas ovejas que son de este redil y con algunas ovejas que no son de ese redil. Con algunas ovejas de los judíos y con algunas ovejas que no son de los judíos. Y habrá un solo rebaño, un solo pueblo, una sola iglesia y un solo pastor que se llama Jesús. Amén. Bueno, esas otras ovejas también el Señor las va a traer. Versículo 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Mire cómo dice Él. Yo pongo mi vida
para volverla a tomar. El padre lo ama por eso, porque eso fue lo que el padre le pidió que hiciera. Y luego, mire la autoridad con la que dice el verso 18, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. El Señor fue a la cruz y murió. Amén. Amén. Y estuvo sepultado, ¿sí? Y la muerte lo estuvo reteniendo, ¿cierto? Pero la muerte ya no lo pudo contener más. Llegó el momento, yo creo que el Señor había puesto el cronómetro allí en cuenta regresiva, cuando le sonó la alarma, bueno, muerte, hasta aquí llegamos. Y yo me imagino la muerte, el infierno, el diablo tratando de que Jesús no se levantara de allí, tratando de contener, pero es imposible contener la vida. Querido hermano, yo quiero que usted escuche esas palabras, las vuelvo a decir, es imposible contener la vida. ¿Tienes una atadura? Para esa atadura es imposible prevalecer contra la vida. La vida, ¿sabes qué hace? Va a encapsular esa atadura tuya. Tienes un pecado y no has podido zafarte de él, la vida puede con eso. La vida puede con eso. No hay nada que detenga la vida. No hay quien detenga al Señor de vida. No hay manera de pararlo. La muerte misma, digamos que es lo más contrario, lo más poderoso que le haga oposición, no lo pudo contener. Él es la vida. Y cuando ya fue el tiempo, él salió de allí y dejó a la muerte viendo un chispero. Vamos al siguiente bloque, versos 19 al 24. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Verso 21. Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y voy a hacer una pausita ahí en el verso 21. Decían, el verso 21, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Ese verso 21 nos da la clave que realmente ese capítulo 10 es continuación del capítulo 9, donde el Señor literalmente le da vista a un ciego, ciego de nacimiento. Ciego de nacimiento. Eso lo podemos ver, la referencia la podemos ver en el capítulo 9, verso 24 al 38. ¿Qué sucedió? ¿O qué es lo que sucede allí? Según nos dice el verso 24 y 38 del capítulo 9 de Juan. Había un ciego, era judío, ciego de nacimiento, sus padres también judíos, estaban en la religión judía, y el Señor Jesús entró en ese redil a buscar ¿a quién? A sus ovejas. Entre esas ovejas estaba ese ciego. Y entonces, ¿qué hizo el Señor? Llamó al ciego y lo sacó por la puerta que es él. Y cuando ya salió, ya se pudo alimentar de él. Cuando ya lo sanó de la ceguera, ya pudo ver suficiente para darse cuenta que eso es redil, eso es pastos. ¿Qué necesito? Pasto. Pero el que está con ceguera no puede ver eso, se va a quedar en el redil. Cuando llamaron a los padres para que dieran testimonio, venga. Él es su hijo, ¿cómo? ¿Era ciego, verdad? Sí, ciego era. Entonces, ¿cómo es que es ciego? ¿Y por qué está viendo? Entonces a ellos les daba miedo darle gloria a Dios, les daba miedo confesar que Jesús es el Señor. ¿Por qué? Porque si decían eso, los expulsaban de el redil. Cuando el ciego dijo, ¡ay, allá está el que me sanó! Pero espérate un momentico, ese man es pecador. Mire, si es pecador, a mí no me consta. Lo que sí me consta es que ciego era y ahora veo. Y esa gente con esa piedra que les daba. Incluso llegó a decirle, ustedes me están preguntando mucho por eso, ¿será que ustedes también quieren ser discípulos de él? Entonces lo expulsaron, lo cogieron y de una patada lo metieron por la puerta que es Jesús y lo sacaron a comer pastos. Así le va a suceder a todo aquel que
prefiere a Jesús que la religión. Los religiosos lo van a sacar, no lo van a querer. Usted verá si se queda dándoles contentillo, ahí aguantando hambre, o sale siguiendo a Jesús y se alimenta de Él. Eso es lo que nos dice ver el capítulo 9. Ese hombre ciego, así como Pablo, como los discípulos, como nosotros, bueno, nosotros no estábamos en ese redil, pero ese hombre era uno de los que está en el redil y el Señor lo sacó porque era una ovejita de Él. Amén. Amén. Bien, vamos al último bloque, capítulo 10, versos 25 al 30. 25 al 30 de capítulo 10 dice, bueno, sí, no leí los otros versículos, hasta el versículo 24 están hostigando a Jesús para que Él confiese. Ellos en el fondo ya sabían cuál era la respuesta, pero lo están hostigando. Y entonces viene una respuesta del Señor Jesús, verso 25 al 30. Miren la respuesta que les da. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no creen? Según el verso 26. Es precioso el Señor. Esa palabra tan tremenda, el verso 26, pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas como os he dicho. O sea, yo vine acá, entré al redil, saco una oveja y esa oveja era ciega, le doy la luz, le doy la vista, ni así creen. No creen porque sean tontos. ¿Por qué no creen? Porque no son de mis ovejas. Y se va con las que sí son. Esa es la situación del verso 26. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Una característica de las ovejas, las que sí son ovejas del Señor, ¿cuál es? Oyen mi voz. Te pregunto, ¿te gusta escuchar la palabra de Dios? ¿Te gusta o no te gusta? Pues, amén. Gloria a Dios. Hágale pues. Una oveja, típica oveja del Señor, le gusta, oye la voz del Señor. Una típica oveja del Señor en esta congregación no se queda solamente con lo que oye acá, sino que atiende la invitación que muy esporádicamente, como una vez cada 6 años, le hace el pastor, de ver las prédicas en el canal de YouTube. Y van a sus equipos y ponen la prédica. Mientras me voy a dormir un ratico, la pongo mientras que me duermo, mientras que hago el oficio, mientras que voy por la calle, mientras que... ¿Por qué? Porque no es la palabra del indiecito, no, es la palabra del Señor. Les recomiendo eso. Yo quisiera hacer un ejercicio de pronto en ese momentico, al azar, coger 10 celulares de ustedes, 10 celulares, entrar y mirar si están asignados a sus correos electrónicos y entrar al canal de YouTube y mirar si efectivamente han visto las prédicas de nuestro canal de YouTube y a cuántas de ellas les ha dado me gusta y a cuántas les ha colocado algún comentario. Estoy hablando de la típica oveja del Señor aquí en esta congregación. Se los vuelvo a recomendar. No es un adorno, no es un accesorio. Tampoco está monetizado, tampoco ganamos plata por verla, por darle me gusta, no ganamos. En ese sentido no. ¿En qué sentido sí ganamos? En el sentido de
alimentarnos de la palabra de Dios. Hemos aprendido que por medio de la palabra es que nos nutrimos de la vida del Señor. Les recomiendo, a veces usted, mire, me ha pasado a mí, yo les quiero contar, yo estudio la palabra de Dios, le pregunto al Señor, bueno, este plan, ¿qué predica será tal día? A veces me puedo dar cuenta 2 o 3 meses más adelante qué palabra quiere el Señor. No tengo ni idea, pero sé qué palabra es, me toca estudiarla. Entonces la estudio, antes de venir acá la estudio, tomo notas, oro, en fin. Después de eso la doy acá. Cuando la estoy dando acá, yo también la estoy escuchando. Después de eso hago un trabajo que me gusta mucho y es editarlo, porque hay un ruidito que la otra vez una hermanita que hizo por allá pegó una estornudada, hermanos, que nos hizo reír a todos. Ja, 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 ja. Entonces, tan maluco para los hermanos de Ecuador viendo ve esta gente, vea, esa doctrina tan rara, la gente estornuda y ríen. Entonces, para no confundir, eso lo editamos. A veces pasa el señor de la mazamorra, ¿no? Mazamorra, y un señor que no se le entiende, pareciera que vendiera en lenguas porque no se le entiende nada. Todo eso lo editamos. ¿Qué tengo que hacer para editarla? Escuchar. Y ya es como y la escucho varias veces, es como la mínimo tercera vez que la escucho, mínimo. Después ya colocamos las citas y la canción, la introducción que muchos de ustedes me ayudan a hacer, tan chévere, me encanta cuando queda con las voces de ustedes. Y vuelvo a escucharla otra vez. Y ya van como 4 veces como mínimo. Después de eso, cuando la pongo en el canal de YouTube, la escucho nuevamente, o sea que cada prédica mínimo la escucho 5 veces, mínimo. Y les cuento, en algunas de esas veces, 4ª o 5ª, aunque yo mismo he predicado, veo cosas que antes no había visto. ¿Y qué hago? Tomo nota. Yo no vi esto, tomo nota. Porque es que yo simplemente pongo mi boca, pero el Señor es el que nos está dando y nosotros estamos alimentándonos. Así que les hago esa recomendación. Bueno, les había dicho que estamos en la última parte y nos quedamos en qué versículo, en que oyen mi voz. Versículo 28. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El verso 28 nos da una total seguridad de salvación. ¿Tú tienes seguridad de tu vida eterna? No te pregunto si crees que la vida eterna no se pierde, ese también es una pregunta interesante, pero ¿tú tienes seguridad de tu vida eterna? Es muy importante tener esa certeza. El Señor nos da certeza de tener vida eterna. Y en la palabra nos blinda esa seguridad, porque dice el verso 28, y yo les doy vida eterna. Con eso ya debía ser suficiente. Pero, sin embargo, como Él sabe que algunos de nosotros en el pueblo íbamos a decir, no, la vida eterna se pierde. Entonces, inmediatamente, en el mismo versículo 28 agrega, y no perecerán jamás. Y a pesar de leer esas 2 cosas ahí seguidas, hay algunos que van a insistir que la vida eterna se pierde. Entonces agrega otro poquito en el mismo verso 28. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Son palabras del Señor Jesús. Entonces a veces esas personas piensan que como son débiles y están agarradas del Señor, se les acaba la fuerza y se van a soltar del Señor. Piensan que son seguros por su fuerza. Pero no somos seguros por nuestra fuerza, somos seguros porque Él es el que nos tiene agarrados a nosotros. Nadie nos suelta de la mano de Él, dice el verso 28, ni nadie las arrebatará de mi mano. Pero como somos tan insistentes y de pronto seguimos con la duda de la vida eterna, agrega el verso 29 que dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién es el mayor? ¿Quién puede más que el Padre? ¿En las manos de quién estamos? ¿Alguien nos puede sacar de ahí? ¿Le creemos a la Biblia? ¿Le creemos al Padre? ¿Creemos la palabra? ¿Podemos perecer?
Jamás. ¿Perderemos la vida eterna? Jamás. Jamás. Entonces alguien, ya se le acaban los argumentos y dice, no, momentico, aquí me está confundiendo. ¿Al fin quién? ¿En las manos de Jesús o en las manos del Padre? Entonces, para poner un punto final, dice en el verso 30, yo y el Padre, uno somos. ¿Estamos seguros en Él? Nos sacó del redil, así no estuviéramos en ese de los judíos, en otro, o de pronto en ninguno. Esas éramos las otras ovejas, pero ahora un solo rebaño, un solo pastor. Somos el rebaño de las ovejas. Amén. Nos ponemos en pie y terminamos. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por tu palabra, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias Señor porque has entrado al redil y has sacado tus ovejas. Pero gracias porque habían otras ovejas que no eran de ese redil y también las has traído para ser parte, no del redil, sino del rebaño. Gracias porque tú eres nuestro único pastor. A ti escuchamos. Somos tus ovejas, por eso escuchamos tu voz. Queremos escucharte, queremos seguirte. A nadie más vamos a escuchar, solamente a nuestro pastor, a ti, amado Jesús. Gracias, Señor, porque eres el buen pastor. Gracias porque has dado la vida por nosotros para que nosotros podamos tener vida eterna, una vida plena. Gracias, amado Dios. A ti, Señor, toda gloria, honra y honor por siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.